Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Maximiliano Carlos, a Isaac Andrade, y a Héctor Daniel Pieri. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La creación de un Hokage por Cabledar 43. 7. Choque. Hoja contra nube. Siguiente descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Naruto. La creación de un Hokage arco de remolino capítulo 7 Choque. Hoja contra nube. Aún no hay señales de ello, murmuró Omoi para sí mismo mientras dirigía el barco. Había pasado aproximadamente una hora desde que él y Karui se acercaron a la isla. El lugar estaba cubierto de remolinos y parecía desierto, al menos por lo que podía ver. Aún no había rastro de la criatura, para su disgusto, y estaba empezando a impacientarse. Quizás me equivoqué al decir que este lugar era un factor clave. Miró alrededor del océano, pero no encontró señales de movimiento. En la cubierta, Karui miró a su alrededor con el ceño fruncido. Estaba cansada de buscar aquello y empezaba a pensar que encontrarlo le llevaría horas, si no días. El clima solo aumentaba su irritación. El sol le quemaba la piel y tenía que protegerse los ojos constantemente, ya que Omoi movía el barco sin decir nada. Su ceño se frunció aún más mientras miraba por encima del hombro a su compañera de equipo. Estoy cansada de buscar esta cosa. Vámonos. Omoi seguía mirando a su alrededor, sin haberle prestado atención a su compañera. Realmente no necesitaba hacerlo, pues ya la conocía demasiado bien. Probablemente estaba cansada de mirar a su alrededor y quería irse. Eso era obvio para él, pero aún así no creía que debieran irse tan repentinamente. Oye, escúchame. Sus hombros se hundieron levemente al oír el grito de Karui. Si no hacía nada, ella solo lo volvería loco. Escucha, Karui, no podemos simplemente comenzó Omoi, pero se detuvo abruptamente, sus ojos se endurecieron y recorrieron el área. Karui frunció el ceño ante el extraño comportamiento de su compañero de equipo. ¿Qué diablos estás haciendo? Sus ojos se abrieron en estado de shock antes de girar la cabeza hacia Karui. Sal del bote rápido. Al oír la alarma en su voz, Karui saltó del bote con Omoi siguiéndola. Los dos aterrizaron en la superficie del océano mientras el agua brotaba ante ellos, salpicando y mojándoles la ropa. Se formaron olas que mecieron el bote de un lado a otro mientras una gran figura emergía del océano. ¿Qué demonios es eso? Exclamó Karui mientras miraba boquiabierta a la criatura. Su cabeza tenía forma de dragón, mientras que su cuerpo parecía el de una serpiente. Tenía aletas azul oscuro en partes del lomo y bigotes azul claro. Omoi entrecerró los ojos al observar a la bestia antes de sacar una larga katana blanca que llevaba atada a la espalda. La hizo girar en su mano derecha antes de dejarla a un lado. Ten cuidado con tus ataques de rayos. Estamos en el océano y no quiero quedar atrapado en uno de tus ataques, le dijo Omoi a Karui mientras doblaba ligeramente las rodillas, listo para saltar hacia la bestia. Sacando su propia katana de su funda roja, Karui se burló, como si fuera a hacer algo tan estúpido. Déjame esto a mí, tengo que deshacerme alta energía acumulada. Antes de que Omoi pudiera hacer nada, Karui ya estaba cargando contra la criatura. Maldita sea, ese idiota probablemente olvidó que tenemos que capturar a esta cosa. Omoi siguió a Karui justo cuando la bestia alzó sus largas colas antes de lanzarla contra ellos. Los dos la superaron fácilmente y continuaron su ataque mientras la bestia los miraba con la cara, recogiendo agua en su boca antes de dispararles.
Los dos ninjas de la nube giraron en direcciones opuestas, esquivando el torrente de agua sin perder el ritmo. Omoi saltó de frente hacia la bestia mientras Karui se movía hacia su lomo. La bestia se burló antes de morder al Omoi que se acercaba, quien golpeó su katana frente a él con defensa mientras relámpagos danzaban alrededor de la hoja. Sus grandes colmillos impactaron la hoja antes de que la bestia chillara de dolor por la electricidad. Retrocedió cuando la electricidad abandonó su cuerpo y no notó al ninja que corría a lo largo de su cuerpo. Karui se dirigió al cuerpo de la bestia, alzando su espada al llegar a la cabeza antes de atacarla sin dudarlo. La sangre salpicó la herida mientras la bestia emitía otro grito de dolor, echando la cabeza hacia atrás antes de volver a sumergirse en el agua. La kunoichi de la nube saltó de la bestia y aterrizó sana y salva en el agua, observando cómo se sumergía en el océano. Tenemos que capturarlo, así que no le inflijas heridas mortales, recordó Omoi. Mantuvo la vista fija en el agua, pues sabía que la bestia atacaría de nuevo. Entrecerró los ojos al notar movimiento y, en una demostración de agilidad, dio un salto mortal hacia atrás justo cuando el agua bajo sus pies se elevaba. La bestia emergió de nuevo, con sus ojos negros mirándolos fijamente antes de emitir un fuerte rugido. Se formaron remolinos a su alrededor mientras enfocaba su atención en los dos ninjas y alzaba la cola para atacar. Jutsu de expansión corporal. Antes de que nadie pudiera moverse, Choji cayó del cielo con su brazo derecho aumentando drásticamente de tamaño antes de impactar con fuerza la cabeza de la bestia. Su boca se cerró de golpe antes de ser arrojado bajo el agua por la fuerza del ataque. El agua salió disparada por todos lados mientras Choji giraba en el aire antes de aterrizar sano y salvo ante los dos ninjas de la nube, ambos mirándolo con sorpresa. Omoi estudió al recién llegado y se fijó rápidamente en la diadema que llevaba. Un shinobi de Konoha, ¿eh? Apenas dijo eso, Ino y Hinata también cayeron del cielo, aterrizando detrás de Choji. Así que ya están todos aquí. ¿Qué hacen los ninjas de la nube aquí? Preguntó Ino con expresión seria. Karui sonrió con suficiencia antes de adoptar una postura de combate. Dos grupos de ninjas diferentes se reúnen para misiones similares, ¿qué crees que pasará ahora? Aunque te digamos por qué estamos aquí, no tiene sentido. No saldrás vivo de aquí. Ino apretó los dientes. Sabía que los ninjas de la nube no se lo pondrían fácil, pero no esperaba que lucharan mientras la bestia estuviera cerca. Sin importar la aldea, eso era una estupidez. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Choji a las dos kunoichi, sin querer apresurar las cosas. ¿Luchamos contra ellos? No hay elección, respondió Ino antes de volverse hacia Hinata, apóyanos y ten tu Byakugan activo para que puedas advertirnos del regreso de la bestia. Hinata asintió en señal de comprensión. Lo entiendo. Ino se acercó a Choji y sacó un kunai. Detrás de ella, Hinata tenía su Byakugan activo mientras escaneaba el área en busca de la bestia. Karui chasqueó la lengua antes de abalanzarse sobre Ino con la espada en alto. Observó cómo Choji corría hacia ella una vez lo suficientemente cerca, pero Omoi lo bloqueó con una mirada seria mientras apuntaba con su espada al ninja, diciéndole en silencio que no se moviera. Viendo que Karui continuaba su ataque, Ino no se quedó quieta. Sacó otro kunai y, con una precisión letal, lo lanzó contra las piernas del ninja que se acercaba. Se acercaron al ninja de la nube antes de que se detuviera en seco y blandiera su espada, derribando el kunai. Eso estuvo demasiado cerca, Karui frunció el ceño para sí misma mientras se giraba hacia la kunoichi de la hoja, observándola mientras hacía señales con las manos antes de apuntar. Estilo acuático. Olas furiosas. Un torrente de agua salió disparado de la boca de la kunoichi, pero Karui no tenía grandes reflejos en vano. Giró rápidamente a su derecha mientras el torrente pasaba a su lado, mientras recordaba mentalmente que debía desviarse para la puntería de la kunoichi. Era demasiado preciso para su gusto. Ino sonrió con suficiencia mientras Karui la atacaba de nuevo. Era demasiado predecible. Repasó rápidamente las señales necesarias mientras el agua frente a ella comenzaba a agitarse. Mantuvo el sello en su lugar, esperando a que Karui se acercara antes de usar finalmente su jutsu. Estilo acuático. Bala de colmillo de agua. Pequeños remolinos de agua aparecieron alrededor de Karui antes de girar y dispararle. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmada, mientras se agachaba para esquivar los ataques, pero recibió uno en la espalda, lo que la hizo tambalearse unos metros antes de recuperarse. Le dolía la espalda, pero no tenía tiempo para detenerse, pues más remolinos aparecían a su alrededor.
Maldita sea, maldijo antes de repasar las señales con las manos, pero se detuvo antes de terminar. No, sus ataques de relámpago serían demasiado peligrosos. En lugar de eso, saltó alto en el aire antes de levantar su espada y apuntar. Ino estaba un paso adelante y saltó hacia Karui, Sukuna, y chocó contra su espada antes de que las dos se alejaran la una de la otra. Karui apretó los dientes mientras apretaba su katana con más fuerza. Estaba en desventaja. La mayoría de los jutsus que conocía se basaban en rayos, y usarlos en el océano solo les haría daño a ella y a Omoi. Solo contaba con su Kenjutsu y Taijutsu, pero la kunoichi de la hoja siempre lograba mantener la distancia adecuada. Maldita sea, cambió su postura mientras se preguntaba cómo luchar contra esto. Choji se vio en desventaja cuando Omoi volvió a acercarse a él. El ninja de la nube era rápido, y al tener una espada, Choji solo podía esquivar. Frunció el ceño profundamente cuando Omoi intentó atacarlo, pero, antes de que pudiera acercarse lo suficiente, Choji ya se había alejado del ataque, poniendo una distancia considerable entre ellos. Te atraparé tarde o temprano, comenzó Omoi con expresión pensativa. ¿Por qué no te vas? No soy como mi compañero, te dejaré ir si no quieres pelear. Sería demasiado problemático pelear con ustedes. Choji no pudo evitar reírse entre dientes, lo que le valió una mirada confusa de Omoi. Lo siento, pero me recuerdas a un amigo, rió entre dientes antes de adoptar su postura de taijutsu. Y ni hablar de irnos. Estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere hacerlo. Omoi dejó escapar un suspiro. Bueno, lo intenté. Se preparó para atacar, pero se detuvo cuando la Hyuga de repente corrió más cerca de sus compañeros de equipo. Está subiendo de nuevo, informó Hinata con una mirada de pánico en su rostro. El grupo de ninjas reunidos miró a su alrededor con asombro antes de que el agua se elevara a su alrededor. Se formaron remolinos en la zona, obligando al grupo a alejarse mientras la bestia emergía de nuevo. Les mostró sus grandes dientes mientras observaba a los ninjas reunidos. Ino apretó los puños antes de volverse hacia Choji. De los tres, solo él pudo contener a la criatura gracias a su fuerza física. Choji, mantén esa cosa lejos de nosotros. Hinata y yo lucharemos contra estos dos ninjas, decidió Ino mientras la bestia dejaba escapar un grudido. El Akimichi se movió hacia la criatura, Ino tomó su lugar frente a Omoi mientras Hinata se movió para pararse frente a Karui. Un Hyuga, murmuró Karui con cierta ansiedad. Este tipo de enemigo sería, como mínimo, divertido. Apretando con fuerza su katana, se abalanzó sobre el Hyuga. Mientras tanto, Omoi miraba fijamente a Ino con el ceño fruncido. Toda aquella lucha le parecía inútil. Ahora había un solo ninja enfrentándose a la bestia, lo que sin duda acabaría con su vida. Pero, además, sabía que no debía demorarse. Si lo que querían era pelea, no podía hacer nada. Después de todo, tenía que terminar su misión. Había mucha gente, observó Gaara. Él y un equipo de escolta, compuesto por 2 Jonin y 3 Chunin, se preparaban para salir de la aldea. Los exámenes Chunin comenzarían en unos días y quería llegar un poco antes para tener la oportunidad de hablar con los ninjas que representaban a su aldea. Una multitud se había reunido a su alrededor y, para su sorpresa, estaban allí para despedirlos. Habiendo crecido como Jinchuriki, solo y odiado, no esperaba que tanta gente lo despidiera. Mucho menos gritar palabras de aliento. Te extrañaremos, señor Kazekage. Ten cuidado ahí fuera. Buena suerte. Estaban entre los gritos. Sintió un poco de felicidad, pero mantuvo su expresión monótona, saludando a la multitud con un gesto incómodo. ¿Estás listo para ir, señor Kazekage?, le dijo Baki, el viejo sensei convertido en consejero, al Kazekage. Gaara miró a Baki antes de asentir. Muy bien. Las escoltas se formaron a su alrededor, bloqueándolo por todos lados. Pensó que era demasiado, pero no lo dijo. Ser Kazekage significaba tener que soportar que la gente se preocupara por él al viajar, y esta había sido la única vez que se había librado de viajar en una especie de carruaje que llevarían los ninjas, algo completamente absurdo en su opinión. Ser un Kage no significaba que no pudiera caminar. Vámonos entonces, anunció Gaara al grupo de ninjas. Comenzaron a alejarse del pueblo mientras la multitud le deseaba suerte al Kazekage en forma de vítores. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Los ojos de Omoi se abrieron de par en par, alarmado, mientras patinaba hasta detenerse y saltó lejos del área justo cuando un dragón de agua pasó a toda velocidad junto a él.
Aterrizó en el océano, pero se quedó paralizado al ver que el dragón cambiaba de dirección y se dirigía hacia él de nuevo. ¿Qué es esto? Frunció el ceño para sus adentros antes de patear el agua y elevarse por el aire. Un relámpago danzaba alrededor de su espada mientras el dragón de agua lo seguía. Bajó su espada contra el ataque. Con su afinidad más fuerte, dispersó al dragón de agua sin mayor dificultad. Una vez que el dragón se convirtió en uno, detuvo el flujo de chakra que fluía hacia su espada mientras caía hacia el agua una vez más, aterrizando sano y salvo. Ino entrecerró los ojos al observar al enemigo al comprender la última información. Era un usuario de rayos, lo que significaba que sus ataques serían inútiles a menos que estuviera en el aire. De hecho, sería una gran ventaja, pero tenía un compañero en quien pensar, así que debía ser cuidadoso con su jutsu. Si ese fuera el caso, entonces todo lo que necesitaba hacer era mantener la distancia para que su espada o taijutsu no pudieran alcanzarla. Ella sonrió, encontrando la tarea mucho más fácil de lo que alguna vez pensó. Repitiendo las señales con las manos, observó cómo Omoi se acercaba. Desató un torrente de agua sobre el ninja que se acercaba, pero se quedó sin aliento cuando él lo cortó con facilidad, haciendo que su ataque pareciera insignificante. Omoi se acercó a Ino antes de blandir su espada justo cuando Ino se agachaba ante el ataque mortal. La katana pasó zumbando junto a su cabeza mientras ella sacaba un kunai para contraatacar, pero fue detenida por una fuerte patada en el costado izquierdo. Con el dolor reflejado en el rostro, Ino se mordió el labio inferior antes de apuñalar a Omoi, quien se apartó fácilmente de ella. Él permaneció allí con la misma calma, sin siquiera respirar con dificultad. Parecía que la pelea no sería tan fácil como ella creía. Me descuidé, se reprendió Ino mientras colocaba su mano derecha sobre su costado izquierdo, emitiendo chakra verde que aliviaba la herida. Aunque no la había sanado por completo, podría aliviar el dolor lo suficiente para terminar la pelea. Omoi observaba con cierta fascinación cómo Ino se curaba la herida. Su cuerpo se encorvó ligeramente mientras la curaba antes de enderezarse y detener el flujo de chakra, volviéndose hacia ella con una mirada de ira. Nunca había peleado con una médica, pero sabía que esta representaría una amenaza si no la remataba con la suficiente rapidez. Miró a su compañera de equipo, preguntándose cómo le iría contra su oponente. Hasta el momento, Karui no había causado daño real a la Yuga. De hecho, no habían intercambiado muchos golpes. La kunoichi de la hoja era demasiado defensiva y era casi imposible atravesar sus defensas. El Byakugan era interesante. No era de extrañar que su aldea lo hubiera buscado en el pasado. No te creas demasiado, Karui apuntó con su katana a Hinata con el ceño fruncido, es solo por esa molesta línea de sangre que estás logrando vivir más de lo que deberías. Hinata no dijo nada y optó por concentrarse en la pelea. Era habitual que los ninjas intentaran provocar al otro para que cometiera un error, pero ella sabía que no debía caer en la trampa. De repente, dejó escapar un jadeo y su Byakugan atrapó a Choji, que fue derribado por la cola gigante de la bestia. Surcó el aire antes de girar su cuerpo y lograr aterrizar sano y salvo en el océano. Respiraba agitadamente mientras observaba a la bestia frente a él. Era demasiado difícil para él luchar solo contra ella. La bestia no solo era grande, sino también muy ágil. Ya fuera deslizándose bajo sus ataques o simplemente zambulléndose en el océano para evitar ser golpeada, era simplemente demasiado difícil para él solo. Pero, al mirar a su compañero de equipo, supo que sería imposible pedirles ayuda. Ellos también estaban teniendo problemas, así que tenía que encontrar la manera de lidiar con la bestia. ¿Qué hago?, murmuró Choji para sí mismo mientras la bestia rugía antes de dispararle. Apretó los dientes y se mantuvo firme mientras su mano derecha aumentaba de tamaño. La bestia seguía acercándose antes de que finalmente le diera un puñetazo. Toma esto. Su puño impactó de frente a la bestia, creando una pequeña onda expansiva, que emitió un chillido de dolor, pero no cedió. Continuó presionando contra el puño gigante de Choji hasta que finalmente logró repelerla, para gran sorpresa de Akimichi. Choji gruñó mientras intentaba apartar a la bestia, pero fue en vano. Esta continuó empujando su brazo hacia atrás antes de acercarse demasiado. La bestia emitió un gruñido al finalmente apartar su puño, dejándolo completamente indefenso. El mundo se ralentizó para Choji mientras la bestia se acercaba cada vez más, mostrando sus grandes dientes y preparándose para asestar el golpe fatal.
Sus ojos se abrieron de par en par en señal de alarma antes de notar que alguien interceptó de repente a la bestia, asestándole 2 golpes con la palma abierta y desviándola de su curso. La bestia desapareció en el agua mientras Hinata aterrizó frente a Choji con un poco de preocupación en su rostro. ¿Estás bien? Choji asintió antes de volverse hacia la bestia, observándola mientras se elevaba una vez más con su tamaño elevándose sobre ellos. No podrás escapar de nuevo, Hyuga. Los 2 ninjas de la hoja se giraron y vieron a Karuya abalanzándose sobre ella. El brazo derecho de Choji se expandió y, antes de que Karui pudiera acercarse demasiado a Hinata, le lanzó un puñetazo a la ninja que se acercaba, impactando en la parte superior de su cuerpo antes de lanzarla por los aires. Gracias, dijo Hinata en agradecimiento a Choji, quien asintió con una sonrisa. Karui se sumergió en el océano antes de usar chakra para impulsarse y adoptar una postura agachada. Su katana estaba firmemente sujeta en su mano derecha mientras miraba fijamente a los 2 ninjas. Choji y Hinata se enfrentaron a rumbos diferentes y tuvieron que enfrentarse a enemigos muy diferentes. Ino observaba a sus compañeros con el ceño fruncido y preocupado. Habían tenido un pequeño respiro, pero no podrían volver a sorprenderlos. Necesitaba llegar a ellos antes de que fuera demasiado tarde. No pierdas la concentración, dijo Omoi con seriedad mientras blandía su espada hacia Ino, quien abrió los ojos de par en par antes de agacharse para esquivar el golpe. Él previó esto fácilmente y la pateó, impactando en su estómago antes de volver a blandir su espada. La kunoichi dejó caer el chakra de sus pies cuando un kunai cayó por su manga derecha y lo golpeó hacia arriba, haciendo contacto con la espada entrante antes de quedar bajo el agua por el impacto. Omoi mantuvo la calma mientras observaba el agua en busca de alguna señal de la kunoichi. Debía admitir que su último movimiento había sido bueno, pero no tenía tiempo que perder. Los ninjas de Konoha probablemente también buscaban a la bestia, lo que significaba que la matarían o la capturarían. No estaba seguro de qué harían, así que tenía que detenerlos antes de que la situación se agravara. No podía arriesgarse a que la bestia muriera. No pierdas la concentración, sonrió Ino una vez que reapareció detrás de Omoi y lo atacó con su kunai. El ninja de la nube frunció el ceño antes de inclinarse hacia adelante para que la vaina de su espada bloqueara el ataque. La mano de Ino retrocedió al chocar el kunai con la dura vaina y saltó lejos del enemigo al ver la posición de sus pies. Como había predicho, Omoi se dio la vuelta mientras lanzaba un golpe al aire. No está mal, admitió mientras sostenía la katana a un lado. Para alguien sin arma, te defiendes bastante bien. Ino frunció el ceño al adoptar de nuevo su postura de combate, agitando la muñeca izquierda al tiempo que otro kunai caía de su manga. No necesito tus elogios, la fulminó con la mirada mientras lanzaba a ambos kunai con una precisión letal. Omoi los apartó fácilmente con su katana antes de percibir un movimiento con el rabillo del ojo derecho. Casi se quedó paralizado al ver una horda de kunais acercándose. ¿Qué demonios? Saltó desde donde estaba parado solo para recibir un poderoso torrente de agua en su pecho, enviándolo a volar por el aire y hacia un dragón entrante hecho de viento. Maldita sea, gruñó Omoi mientras se preparaba para el ataque entrante, dejando escapar un grito de dolor cuando el dragón se lo tragó entero. El ataque continuó unos instantes antes de detenerse finalmente, revelando a Omoi con varios cortes en todo el cuerpo. El ninja de la nube frunció el ceño mientras se giraba hacia el ninja recién llegado responsable del ataque. ¿Quién eres? No pudo evitar preguntarle al sonriente ninja rubio que estaba cerca de la kunoichi de Konoha. La sonrisa de Naruto solo creció mientras desenvainaba su nueva katana, el viento fluía a través de ella y aumentaba su longitud y filo. ¿Realmente importa? Omoi entrecerró los ojos y lo miró antes de que el ninja rubio desapareciera en una nube de humo. ¿Qué demo? Naruto apareció detrás de Omoi, saltando rápidamente hacia su espalda expuesta con la espada en la mano. Atacó al ninja de la nube, apuntando a su cuello expuesto antes de girar sobre sus talones con una espada propia. Las 2 espadas chocaron con un fuerte clan mientras los 2 ninjas se miraban fijamente. Te equivocaste otra vez, sonrió Naruto mientras desaparecía en una nube de humo. Omoi no tuvo tiempo de pensar, pues 2 manos lo sujetaron por los talones antes de arrastrarlo al agua. Cerró los ojos mientras lo arrastraban bajo el agua antes de abrirlos para ver a cientos de clones esperándolo allí. Los clones sonrieron mientras hacían señales con las manos. Mierda. Eso estuvo bien, Naruto, sonrió Ino aliviada, sintiéndose más tranquila ahora que Naruto había llegado.
Simplemente tenía ese aire a su alrededor, algo que le decía que todo estaría bien y que no permitiría que nada la lastimara. Naruto le sonrió antes de notar que el resto de su equipo todavía estaba en medio de la batalla. Eso probablemente lo solucionó. Vamos a ayudar a los demás. Ella asintió con la cabeza mientras ambos se acercaban al resto del equipo, pero se detuvieron cuando el agua se disparó tras ellos. Se giraron y vieron a Omoi de pie frente a ellos, con un aspecto mucho peor que antes. Respiraba con dificultad, pero aún parecía capaz de seguir adelante. Usaste un jutsu de relámpago para eliminarlos a todos, nada mal. Pero aún así quieres seguir adelante, ¿no? Preguntó Naruto con los ojos entrecerrados. ¿De verdad importa? Omoi repitió las palabras anteriores de Naruto con la misma mirada tranquila en su rostro. Naruto rió entre dientes mientras reajustaba la empuñadura de su katana. Ino, ve a ayudar a Choji y a Hinata. Yo me encargaré de este tipo, le murmuró. El primer pensamiento de Ino fue discrepar, pero lo descartó. Habían logrado herir bastante a Omoi y parecía que ya no podía hacer mucho. Claro que fue un ataque sorpresa, pero eso no significaba que Naruto no pudiera defenderse. Después de todo, había entrenado con un ninja legendario durante 3 años. Está bien, solo ten cuidado. Bien, asintió Naruto mientras la veía correr hacia sus compañeros. Se giró hacia Omoi mientras el viento volvía a avivar su espada. Acabemos con esto, ninja de la nube. Omoi frunció el ceño en respuesta, sus ojos mirando fijamente al rubio, entonces hagámoslo. Fin del capítulo 7. Eso es todo por ahora. El próximo capítulo debería salir según lo previsto, ya que no estoy tan ocupado últimamente. Naruto. La creación de un Hokage arco de remolino Capitán 8. La invocación de Uzumaki Karui cargó contra Hinata, con la mirada fija en las manos de la Hyuga, pues delatarían lo que haría, ya fuera un movimiento defensivo u ofensivo. Así que, al ver cómo sus brazos se movían ligeramente hacia atrás, supo que sería un movimiento ofensivo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras pateaba el agua y corría tan rápido como podía, esquivando los ataques esperados, agachándose bajo el primer puño y desviando el segundo de un manotazo antes de apuñalar a Hinata con su espada. Antes de que la espada se acercara lo suficiente, un torrente de agua se la arrancó de la mano. Giró a la derecha mientras Ino se acercaba con un kunai en cada mano antes de lanzárselo sin perder velocidad. Karui saltó rápidamente, notando cómo el kunai pasaba junto a la Hyuga sin siquiera rozarla, lo que significaba que la puntería de la kunoichi era casi perfecta, algo que resultaría molesto a medida que avanzaba la pelea. ¿Están bien? Ino se acercó a Hinata mientras miraba a Choji. Observó cómo este seguía acercándose a la bestia usando sus extremidades agrandadas para alejarla, pero sin mucho éxito en frenar sus intentos. Ino se giró hacia la Hyuga antes de asentir con firmeza. Yo me encargaré de ella, ve a ayudar a Choji. Hinata miró a Ino con un poco de preocupación. ¿Qué pasa con los otros ninjas? Naruto ya está aquí. Está peleando con él ahora mismo. Las dos kunoichi interrumpieron su conversación cuando Karui volvió a abalanzarse sobre ellas, con la espada a un lado y la mirada fija en ellas, aparentemente furiosa. Ino dio un paso al frente, parándose frente a Hinata para decirle que fuera a ayudar a Choji y que tenía la situación bajo control. Hinata miró a Ino por última vez antes de irse para ayudar a su compañera. Ino no perdió tiempo y rápidamente salió del agua, sacando un par de kunais antes de chocar con la espada de Karui con sus propias armas. Ambas kunoichi se empujaban entre sí mientras sus miradas se fulminaban con la mirada. Continuó presionando la espada de Karui antes de patear ambas piernas, con una expresión de sorpresa en su rostro. Luego se giró y logró plantar ambas manos en el agua, usándolas para ponerse de pie rápidamente y alejarse de la kunoichi de Konoha. En cuanto sus pies tocaron el agua, vio dos kunais que se dirigían hacia ella, pero los desvió fácilmente con un par de cortes de su espada. Se preparó para moverse de nuevo, pero se detuvo al ver que Ino estaba haciendo señas con las manos. Entrecerró los ojos al ver a la ninja mientras doblaba las rodillas para saltar si era necesario. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. El gran dragón de agua se formó frente a Ino antes de disparar directamente al ninja de la nube, quien esquivó fácilmente el ataque, notando que era un poco más pequeño que los normales. Sus ojos se abrieron de par en par al notar movimiento con el rabillo del ojo, observando cómo el dragón giraba y se dirigía hacia ella de nuevo, esta vez un poco más rápido y perdiendo algo de tamaño.
Karui frunció el ceño mientras añadía un rayo a su espada y se preparaba para bloquear el ataque que se dispersó al contacto con ella, para su sorpresa. Frunció el ceño con confusión, sin comprender cómo un dragón de agua podía ser tan pequeño y ágil. Ino sonrió con suficiencia desde su posición en el agua. Su ataque era muy diferente a los demás, ya que lo modificó para aumentar su velocidad y poder controlarlo con libertad. Fue una idea que se le ocurrió al buscar una manera de usar menos chakra. En realidad, era simple. Solo redujo la longitud y el ancho del dragón. Todo lo demás siguió su curso. El jutsu perdió fuerza y fue más fácil de dispersar, pero valió la pena, y de todas formas, no era como si no pudiera usar el jutsu normal. Estilo agua. Y Ino hizo señas con las manos mientras el agua alrededor de Karui comenzaba a temblar levemente, recordándole de qué jutsu se trataba antes de saltar justo cuando el agua comenzaba a girar, bala colmillo de agua. Los chorros de agua giratorios se dirigieron hacia Karui, cuya espada logró bloquear los ataques sin mayor dificultad antes de que viera a Ino abalanzándose sobre ella a toda velocidad. Su primer instinto le dijo que se alejara, pero optó por encontrarse con ella a mitad de camino, alzando su espada mientras corría. No tardó mucho en llegar la una a la otra. Karui intentó golpear a Ino, pero ésta lo esquivó agachándose y asestando un puñetazo potenciado con chakra al estómago de la ninja de la nube. La sangre salpicó la boca de Karui cuando el puño de Ino se clavó en su estómago antes de lanzarla por los aires. Tenía los ojos muy abiertos mientras tosía con fuerza, viendo un poco de sangre de vez en cuando. Gruñó de dolor mientras se retorcía en el aire, ignorando el dolor que le atravesaba el estómago antes de finalmente dar la vuelta y aterrizar agachada, presionándose una mano contra el estómago en una evidente muestra de dolor. ¿Qué demonios fue eso?, gritó para sus adentros. No tenía sentido, la kunoichi no parecía ser tan fuerte físicamente. Demonios, ni siquiera había podido empujar su espada antes. La razón le decía que la ninja de Konoha no era fuerte físicamente, pero entonces ¿por qué golpeó así? El puñetero puñetazo la había dejado sin aliento tras el contacto, una vez. Ino sonrió para sus adentros. Todo iba bien. El engaño era su mejor arma, infundiendo en sus enemigos una falsa sensación de seguridad antes de mostrar su verdadera cara. Sus inusuales patrones de ataque les facilitaban las cosas, ya que podía pasar de ser una atacante fuerte a una veloz en cuestión de segundos. El entrenamiento que recibió de Tsunade Yanko había mejorado su taijutsu exponencialmente, sin mencionar que su jutsu de agua de dragón siempre desconcertaba a la gente. Hablando de eso, repasó rápidamente las señales con las manos, lo suficientemente lento como para que Karui pudiera ver, pero lo suficientemente rápido como para no levantar sospechas. Otra sonrisa burlona se dibujó en su rostro al ver a su enemigo atravesar su espada con un rayo, lo que significaba que había caído en la trampa. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. El dragón se formó frente a Ino, creciendo en tamaño hasta finalmente dispararle a Karui, más lento que antes, pero ganando tamaño a medida que se movía, para desgracia del ninja de la nube. Karui apretó los dientes mientras el ataque se acercaba hasta que finalmente se encontró con su espada e instantáneamente la empujó hacia atrás varios pies, un jadeo escapó de su boca mientras el ataque continuaba empujándola, la presión sobre su espada aumentaba con cada segundo que pasaba hasta que no pudo soportarlo más, su espada se le escapó de la mano y la dejó para recibir el ataque sin ningún medio de defensa. Eso la solucionó, el agua salpicaba la zona cuando Ino apartó la mirada de su enemigo y la dirigió hacia Choji y Hinata, que luchaban contra la bestia y tenían algunos problemas. Sacó un par de kunais antes de acercarse a sus compañeros, sabiendo que la siguiente pelea no sería nada fácil. Naruto estabilizó la katana en sus manos antes de abalanzarse sobre Omoi. El agua bajo sus pies salpicaba al acercarse al enemigo antes de desenvainar su espada, listo para golpear al objetivo inmóvil. Intentó golpear a Omoi, quien rápidamente detuvo el ataque con su propia espada antes de lanzar un puñetazo con la mano libre, pero Naruto se dio cuenta y esquivó el golpe antes de levantar el cuerpo con el brazo izquierdo, asestando un uppercut a la barbilla de Omoi haciendo que su cabeza se echara hacia atrás. Sin terminar, le propinó un fuerte puñetazo al estómago, ganándose un gruñido de dolor antes de preparar su espada para el corte final. Como no era fácil de derrotar, Omoi se recuperó antes de alzar su espada una vez más y bloquear el ataque mientras un rayo comenzaba a danzar alrededor de su espada, atravesando el cuerpo de Naruto antes de penetrar en él.
Naruto apretó los dientes mientras concentraba el viento en su espada, interceptando el elemento más débil e impidiendo que más electricidad entrara en su cuerpo. Sus espadas se enfrentaron, viento contra rayo, y ambas emitieron chispas debido a los elementos opuestos y al roce de los metales. Como ninguno de los dos tenía ventaja, los dos saltaron lejos el uno del otro para poner un poco de distancia entre ellos, sabiendo que se habían encerrado sin posibilidad de abrirse paso. No pensé que usarías el viento, comentó Omoi mientras repasaba las posibles consecuencias de este desarrollo. Era una persona reflexiva, lo que le permitiría estar preparado para casi cualquier situación con el tiempo suficiente, aunque en realidad no le llevó mucho tiempo. Naruto solo frunció el ceño, leyó su espada una vez más y la colocó frente a él, sujetándola con ambas manos. Terminemos con esto rápido, su espada se alargó debido al efecto del viento que la afilaba. Todavía tengo que encargarme a esa cosa. No sirve de nada confiarse demasiado, señaló Omoi mientras un rayo llenaba su espada, riendo ruidosamente mientras emitía chispas azules antes de empezar a correr. Naruto se mantuvo firme mientras el ninja se acercaba, con la vista fija en sus movimientos antes de finalmente blandir su espada, generando una gran ola de viento que se dirigía directamente hacia Omoi, quien la saltó rápidamente sin mayor dificultad. Dio una voltereta en el aire antes de aterrizar en el agua con las rodillas dobladas y, aprovechando el impulso adquirido, se impulsó y saltó hacia Naruto a toda velocidad. El ninja alzó su espada para recibir el golpe, creando una onda expansiva debido a las fuerzas opuestas que se empujaban entre sí. Tanto Naruto como Omoi sabían que el prior saldría victorioso del empate, ya que su elemento superaba al rayo. Solo era cuestión de tiempo para que pudiera romper su defensa. Naruto entrecerró los ojos al observar a Omoi mientras concentraba más chakra en su espada, que se alargaba aún más y comenzaba a alejar la espada cargada de rayos, lenta pero seguramente. Fue entonces cuando Omoi levantó la mano libre para apuntar con los dedos índice y medio al pecho de Naruto, mientras un rayo se acumulaba en la punta de ambos dedos. Aunque Naruto lo notó, fue demasiado tarde, pues Omoi lanzó su ataque. Estilo relámpago. Disparo paralizante. Un rayo salió disparado de los dedos de Omoi, impactando a Naruto en el pecho antes de que su cuerpo comenzara a temblar violentamente, apretando los dientes con evidente dolor. Dejó escapar un gruñido de dolor al notar que el ninja de la nube alzaba su espada hacia él antes de abatirla. Sin pensar en las consecuencias, Naruto rápidamente detuvo el flujo de chakra que recorría sus pies, cayendo al agua justo a tiempo para esquivar el ataque letal de Omoi. Maldita sea. No lo había pensado bien. Pensó Naruto alarmado mientras se hundía en el océano. El equipo que llevaba lo hizo hundirse como una roca. Cerró la boca con firmeza, sin querer desperdiciar ni una pizca de aire mientras pensaba qué hacer. El jutsu que Omoi había usado le impedía moverse y se le agotaba el tiempo. Rápido. El pecho le empezó a doler terriblemente mientras sus pulmones exigían oxígeno. Gruñó mientras luchaba por moverse, pero solo podía realizar movimientos mínimos. ¿Por qué carajo siempre me pasa esto a mí? Finalmente, bajo demasiada tensión, abrió la boca involuntariamente para buscar oxígeno, tomando el agua salada del océano de un trago. Naruto entró en pánico, pensando solo en salir del océano mientras intentaba moverse, pero no podía. ¡A la mierda! Gritó en su cabeza mientras comenzaba a concentrar su chakra antes de notar que algo se movía hacia él. La bestia rugió al abalanzarse sobre los tres shinobi de Konoha, abriéndose paso entre un par de kunai que la alejaban, pero no pudo evitar que un gran puño impactara en su cabeza, lo que la hizo retroceder antes de recibir una horda de golpes justo debajo de ella. Rápidamente se recompuso, agachó la cabeza y golpeó a la Hyuga, quien logró dar una voltereta en el aire y aterrizar sana y salva antes de saltar lejos de él y aterrizar junto a sus compañeros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Choji mientras el sudor le corría por la cara. Estaba agotado. Entretener a la criatura durante tanto tiempo le había pasado factura, sin mencionar que su chakra estaba casi agotado. A su lado, Ino negó con la cabeza con una expresión sombría. No sé qué hacer. Gasté casi todo mi chakra luchando contra ese ninja de la nube y no tengo nada que pueda derrotar a algo tan grande. Ino señaló a la bestia gigante para enfatizar, con los ojos entrecerrados, mostrando agotamiento. Hinata suspiró antes de alejarse unos cuantos golpes de su rostro. Yo tampoco conozco ningún jutsu que pueda eliminarlo. Mis otros ataques no serán de mucha ayuda ya que la bestia es demasiado grande para que pueda atacar sus puntos de chakra.
Una vez más, la bestia se preparó para atacar antes de que un rayo de luz brillara contra su ojo derecho, gruñó antes de girarse hacia la fuente antes de que el reconocimiento atravesara sus ojos antes de sumergirse en el océano y dejar atrás a 3 ninjas confundidos. Omoi envainó su espada al notar que Naruto aún no había salido. Dejó escapar un suspiro de alivio, un poco contento de que su pelea hubiera terminado, pero sabiendo que ahora tenía que enfrentarse a 3 ninjas más y a la bestia desbocada. Volviéndose hacia donde debería estar la otra pelea, arqueó una ceja al instante, notando finalmente que la pelea había terminado y que no había rastro ni de Karui ni de la bestia. ¿Qué demonios pasó? Casi gimió antes de dar un paso al frente justo cuando el agua se disparó tras él, empapándolo por completo. Giró sobre sus talones y vio a la bestia emerger del océano con la silueta de una persona en la cabeza. Entrecerró los ojos al observar la figura sobre la cabeza de la bestia, y encontró el flequillo puntiagudo un poco familiar. ¿Cómo es que ese tipo sigue vivo? Sobre la cabeza de la bestia estaba Naruto a 4 patas, tosiendo agua con fuerza. Su espada aún estaba en su mano derecha mientras continuaba su ataque de tos. Su expresión era de confusión al darse cuenta de dónde estaba y preguntarse por qué la bestia lo había salvado. Hacía menos de 1 hora que los estaba atacando, así que ¿por qué el cambio? ¿Por qué lo había salvado de ahogarse cuando eran sus enemigos? Simplemente no tenía sentido para él. Eres un Uzumaki, dijo la bestia con voz grave, sorprendiendo al ninja que estaba sobre su cabeza. Lo veo por la espada que llevas. ¿Y qué? Logró decir Naruto mientras su tos se calmaba, jadeando y agarrándose el pecho con dolor. ¿Qué eres? ¿Y por qué has estado atacando a la gente? Soy el orgulloso líder de las serpientes marinas, una invocación reservada solo para los Uzumaki. Su voz tenía un poco de orgullo mientras hablaba. Mis últimas instrucciones fueron cuidar de lo que queda de Whirlpool y eso es precisamente lo que he hecho, esperando encontrarme con un Uzumaki una vez más. Así que así fue, Naruto reflexionó sobre todo lo sucedido. La bestia destruyendo barcos y aparentemente desatada cuando solo intentaba desviar la atención de Remolino. Reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Era un simple malentendido. La gente se dejaba dominar por el miedo. Pero no tenías que destruir barcos, dijo Naruto. Eso solo hizo que la gente pensara que estabas loco. ¿No podrías haber hecho algo más? Perdí mucho poder después de tantos años lejos de casa. La única forma de seguir protegiendo a Whirlpool era atacar las naves de frente. Se percibía el cansancio en su voz, como si no hubiera descansado en siglos. ¿Por qué no te fuiste a casa? Se puso de pie mientras la invocación bajo él le disparaba en la cabeza, haciéndolo tambalearse hacia adelante antes de usar chakra para evitar caerse. Nosotras, las serpientes marinas, somos diferentes. No nos vamos sin el consentimiento de nuestros amos, eso es lo que nos hace diferentes. Entonces te llevaré a casa, aseguró con confianza antes de fijar su mirada en el ninja de la nube que aún estaba frente a ellos. No me siento muy bien, así que por favor ayúdame a encargarme a esta pelea. No hay problema, maestro. Y Naruto se presentó mientras se preparaba para la segunda ronda. El jefe serpiente marina dejó escapar un gruñido bajo mientras se preparaba para atacar, formando remolinos a su alrededor. ¿Entendido, maestro Naruto? Muy bien. Apuntó con su espada a Omoi mientras el Uzumaki invocado bajo él rugía con los remolinos girando más rápido que antes. Acabemos con él. Omoi mantuvo una mirada preocupada mientras la bestia le gruñía, mostrando sus grandes dientes antes de dispararle casi al instante, pero el ninja de la nube reaccionó rápidamente y esquivó saltando a un lado, solo para recibir un corte en su brazo derecho que le cortó parte de la manga. La sangre manaba de la herida cuando miró por encima del hombro para ver a Naruto aterrizar en el agua detrás de él antes de apuñalarlo. Omoi rápidamente giró en su lugar antes de levantar su espada para detener el golpe y dejar a Naruto vulnerable. Se preparó para atacarlo, pero captó un movimiento por el rabillo del ojo y rápidamente dio una voltereta hacia atrás cuando la bestia hundió la cabeza en el agua en la que había estado parado no mucho antes, obviamente tratando de tragárselo. Maldición, murmuró para sí mismo mientras la bestia bajaba la cabeza para que Naruto pudiera subirse. Esto se ha vuelto mucho más difícil. Giró la katana en su mano derecha, preparándose para atacar, cuando notó un cuerpo flotando entre las olas a su alrededor. Abrió los ojos de par en par antes de correr hacia el cuerpo, descubriendo que era Karui. Rápidamente revisó su birlas y la encontró viva, para su gran alivio, aunque fue por poco tiempo, ya que aún estaba en medio de una batalla.
Tengo que salir de aquí. Sabía con certeza que luchar mientras se aseguraba de que Karui estuviera a salvo sería casi imposible. Escudriñando rápidamente la zona, encontró un bote flotando no muy lejos. Podría usarlo para escapar, ya que su misión prácticamente había terminado. Asintiendo para sí mismo, levantó a Karui y la estabilizó sobre su hombro antes de hacer señas con las manos y señalar con ambas palmas a Naruto. Una vez hecho esto, un rayo las atravesó mientras desataba su jutsu, estilo relámpago. Destello cegador. Naruto apretó los dientes mientras decenas de rayos los alcanzaban. Se preparó para contraatacar con un jutsu de viento, pero no pudo terminarlo, pues los rayos que se acercaban explotaron repentinamente en ráfagas de luz cegadoras, lo que le hizo protegerse los ojos con un siseo de dolor. La invocación bajo él comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, lo que le hizo concluir que también había caído en el jutsu. Se han ido, gruñó. Habiendo mantenido a los clones a salvo en el barco en el que llegó, se dio cuenta de lo sucedido. En este caso, Omoi apareció de la nada y los eliminó de un golpe de su espada. Frunció el ceño. Sus clones no habían estado alerta, sino jugando a algún tipo de juego. Malditos idiotas, maldijo a los clones. Pasaron unos instantes antes de que Naruto finalmente pudiera abrir los ojos sin peligro de quedar ciego. Hizo una mueca ante el escozor en los ojos, pues los rayos del sol le parecían demasiado brillantes. Parpadeó para disipar el escozor restante antes de mirar alrededor del océano y descubrir que el bote estaba demasiado lejos para perseguirlo. Se habían escapado. Naruto. Frunció el ceño mientras se giraba hacia el poseedor de la voz, encontrando a su equipo parado en el agua con miradas aprensivas, todos en sus posturas de taijutsu y listos para atacar a la bestia. Está bien, levantó ambas manos para evitar que lo atacaran antes de saltar de la invocación y aterrizar frente a ellos con una leve sonrisa. Está bien, no se preocupen. El equipo siguió observando a la bestia con recelo, pero no expresó su preocupación. Naruto se volvió hacia la invocación con una sonrisa. ¿Pueden volver a casa ya? La invocación sacudió la cabeza mientras bajaba la vista para ver a Naruto más adecuadamente. Tienes que firmar nuestro contrato. No puedo irme hasta que lo hagas. Naruto asintió a la bestia, quien lo miró fijamente antes de invocar un gran pergamino en sus manos. Muy bien, abrió el pergamino y encontró muchos nombres allí, antes de morderse el pulgar hasta que sangró y escribió su nombre. Listo, listo. Gracias, maestro Naruto. La gratitud en su voz era evidente mientras asentía hacia él. Si alguna vez necesitas viajar por los mares, llama a uno de nosotros. Te llevaremos a donde desees. La invocación de Uzumaki desapareció en una gigantesca nube de humo después de eso, envolviendo el área mientras Naruto se giraba para ver a su sorprendido equipo, sonriendo divertidamente antes de hablar. ¿Qué pasa? 8 hologramas sombreados giraban alrededor de 2 miembros de Akatsuki, quienes no llevaban sombreros pero la oscuridad de la cueva ocultaba sus rostros. Un espía nos avisó, dijo uno de los hologramas. Al parecer, el Kazekage se dirige a la aldea de la cascada. El holograma en el centro de la reunión se giró hacia los 2 Akatsuki que se encontraban en la cueva. Prepárense para su llegada. No cometan errores. Uno de los miembros de Akatsuki soltó una risita. ¿Quiénes crees que somos? No es que seamos un sushi andante, ¿verdad? ¿Por qué no vienes a conocerme a mí y al extremo más afilado de Semeada? Amenazó otro miembro con un grudido. Basta, se escuchó la voz de su líder antes de volverse hacia los 2 miembros encargados de capturar a la bestia de una cola. Esta reunión ha terminado. No fracasen. Con eso, los hologramas desaparecieron, dejando solo a 2 miembros de Akatsuki en la cueva. Uno de ellos chasqueó la lengua y recogió su sombrero. Se lo puso rápidamente, dejando que las borlas le cubrieran el rostro y el cabello rubio recogido en una coleta alta. Terminemos con esto, suspiró. ¿No queremos hacer enojar al líder? ¿Sí? El otro miembro no dijo nada y en su lugar salió de la cueva sin decir palabra, lo que hizo que el otro miembro chasqueara la lengua antes de seguirlo. La caza del Chibi había comenzado. Fin del capítulo 8. Eso es todo por ahora. Además, antes de que pregunten, Naruto podría haber salido del agua él mismo, pero se detuvo al ver la invocación justo frente a él. En resumen, podría haber escapado de ese aprieto, pero no tuvo tiempo de reaccionar, ya que la bestia lo sobresaltó y perdió la concentración. Explicaré más cosas en el siguiente capítulo, que planeo publicar según lo previsto. Naruto. La creación de un Hokage arco del Kazekage Capitán 9. La caída del Kazekage cualquier cosa. No consiguieron nada.
respondió Naruto sin rodeos a Ino tras recuperar los recuerdos de los clones que había enviado a buscar otro barco. Habían pasado algunas horas desde su pelea con el ninja de la nube, y lo primero que hizo tras regresar a Remolino fue enviar clones al edificio donde había encontrado el barco. Los clones no encontraron nada interesante y se dispersaron tras inspeccionar el lugar a fondo. Tío, ya estoy harto de ver el mar todo el tiempo, se quejó mientras miraba a su equipo. Ino estaba a su lado, y parecía coincidir con su comentario anterior con una mirada de añoranza. Choji se sentó contra un árbol, aún recuperando fuerzas tras su agotadora batalla con la invocación de Uzumaki. Por último, Hinata estaba frente a Ino con la mirada fija en el mar, sumida en sus pensamientos. ¿De verdad no hay forma de salir de aquí?, preguntó Ino con algo de desesperación. Naruto se pasó una mano por el pelo, frunciendo el ceño mientras pensaba qué hacer. Podría simplemente invocar una serpiente marina para que nos lleve a la ola, ¿pero qué? Respondió ella con una ceja levantada. Si la invocación podía llevarlos a través del mar tan fácilmente, ¿por qué no? Se habría ofrecido a invocar un águila para llevarlos a casa, pero ahora mismo tenía muy poco chakra para invocar una lo suficientemente grande o la cantidad adecuada de águilas pequeñas para llevarlos a través del mar. Pero los sapos se van a enfadar, rió Naruto con nerviosismo mientras se rascaba la nuca con timidez. Sintiendo la confusión de sus compañeros, que lo miraban con incredulidad, continuó. Bueno, me dijeron que si alguna vez decidía conseguir una segunda invocación, debía avisarles primero, y. Bueno, no lo hice. Conociendo a Gamabunta, solo está esperando a patearme el trasero por esto. Ino suspiró. Entonces, ¿no puedes ir? La interrumpió Naruto, que desapareció repentinamente en una nube de humo, tomándolos a todos por sorpresa. Naruto. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Choji completamente sorprendido, pues nunca había visto algo así. Pero da igual, no es como si Gamabunta pudiera ponerme una mano encima. ¿Qué fue eso? Naruto se quedó paralizado al notar el cambio de atmósfera y observar el monte Myoboku, densamente poblado de vegetación. Miró por encima del hombro y vio la imponente figura de Gamabunta mirándolo con desaprobación. Supongo que te enteraste de las serpientes marinas, ¿no? Sí. Gaara y su séquito continuaron su viaje por un sendero rocoso con muchos acantilados. A lo largo del viaje, Gaara se inquietó cada vez más por alguna razón. Algo en su interior le decía que tuviera más cuidado. Al principio, descartó la sensación, pero tras encontrar lo que parecían ser huellas no muy lejos de donde caminaban, supo que algo andaba mal. Se aseguró de avisar a los ninjas que lo rodeaban que estuvieran más alerta y que algo raro pasaba en el lugar. El grupo continuó por el sendero con gran alerta, entrando en una zona entre dos altos acantilados. Algunos ninjas se relajaron tras entrar en el sendero cubierto, pues les resultaba más fácil bloquear ataques si venían en línea recta. Auge. La entrada del acantilado explotó repentinamente, haciendo que el grupo se girara en estado de shock antes de que otra explosión estallara frente a ellos. Gaara fue el primero en reaccionar y rápidamente usó una nube de arena sobre ellos justo cuando otra explosión estalló arriba, haciendo que grandes rocas salieran disparadas hacia ellos, pero fueron bloqueadas por la gran nube de arena. Señor Kazekage, ¿se encuentra bien?, gritó uno de los ninjas mientras se movía para rodear a Gaara con protección, al igual que el resto. Estoy bien, Auge. El suelo bajo el grupo explotó con una poderosa explosión que arrojó arena y escombros a un lado, creando una gran nube de polvo. Gaara saltó de la nube con la ropa quemada y numerosos arañazos en todo el cuerpo. Aterrizó en la cima del acantilado e inmediatamente examinó la zona en busca de supervivientes, pero no encontró nada más que escombros y humo. Gruñó furioso, sintiéndose completamente inútil por haber dejado que sus hombres murieran así, sin siquiera oponer resistencia. Sabía que estaban en peligro y entró en una zona peligrosa sin pensarlo mucho, ya que ni siquiera las etiquetas explosivas podían causar tanto daño tan rápido. Había algo diferente en esas explosiones. Sabía que un Jinchuriki, y mucho menos un Kage, no moriría ahí. Me alegro un poco de que no lo hicieras, ya que el líder se habría enfadado, ¿no? Gaara se giró y se encontró con un ninja rubio, con el pelo recogido en una coleta y una capa negra con nubes rojas. Ante esta última observación, apretó los puños, recordando una conversación que había tenido con Naruto hacía no más de 2 años. Escena retrospectiva, entonces, ¿tú y el sabio Jiraiya se quedarán aquí un par de días?
Gaara le preguntó al rubio que caminaba a su lado. Sí, asintió Naruto con una sonrisa, apoyando ambas manos detrás de su cabeza y mirando alrededor del lugar profundamente pensativo, pero solo vinimos por una razón. Gaara miró a Naruto. ¿Qué es y? Hay un grupo que nos persigue, Jinchuriki, respondió con una expresión seria, casi furiosa, lo que hizo que Gaara se preguntara por qué lo estaba poniendo tan nervioso. Están formados por ninjas muy fuertes. Por lo que me dijo Jiraiya-sensei, su líder podría ser incluso más fuerte que cualquier Kage. ¿Cómo se llama este grupo? Naruto miró a Gaara con una mirada de pura seriedad. Se llama Ni, fin del flashback, Akatsuki, murmuró Gaara mientras miraba al único miembro que estaba frente a él, con una sonrisa en su rostro y pareciendo divertido de que Gaara lo conociera. Ustedes están bien informados, pero aún así están muy poco preparados, se rió el miembro mientras señalaba detrás de Gaara. Dicho ninja giró sobre sus talones solo para recibir varios golpes en la parte superior de su cuerpo antes de caer sin fuerzas al suelo con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Por qué usaste tus malditos sellos otra vez? Iba a probar mi nuevo arte con él, se burló el rubio antes de darse la vuelta y marcharse. La próxima vez no interfieras, ¿sí? El otro miembro no dijo nada, en lugar de eso colocó a Gaara sobre su hombro derecho y comenzó a alejarse, dejando atrás el área fuertemente destruida. Me alegro de volver a verte, Naruto Boy, se acercó un sapo más pequeño, levantando sus gruesas cejas blancas ante la escena. El sapo llevaba una capa negra sobre su cuerpo verde, mientras que su cabello blanco llevaba un peinado tipo mohicano. Naruto sonrió aliviado, mirando a Gamabunta mientras se giraba hacia el sapo. Oye, soy amable contigo también, Fukasaku-sensei. Fukasaku asintió antes de volverse hacia Gamabunta y fruncir el ceño. Dije que hablaría con él, deja de asustarlo ya. Gamabunta murmuró algo antes de irse, para gran alivio y bienestar de Naruto. Se giró hacia el sapo restante, aún sintiéndose un poco mal por haber firmado el otro contrato de invocación sin decirles nada, como había prometido. Ya sabes por qué estás aquí, declaró Fukasaku, recibiendo un asentimiento de Naruto, antes de continuar. Bueno, entonces nos vemos luego. Naruto hizo una mueca, mirando al sapo confundido. ¿Eso fue todo? Pensé que me regañarías seguro. Además, ¿qué sentido tenía traerme aquí tan de repente, Fukasaku-sensei? Ah, gracias por recordármelo. Shima quería volver a verte, incluso nos preparó comida. Naruto se estremeció al recordar lo que Shima, la esposa de Fukasaku, consideraba comida. Gusanos y otros insectos eran de sus platos favoritos, y de hecho, ya había probado su comida antes, engañado por Jiraiya, quien la colocó en uno de sus vasos de ramen y le dijo que si él la había comido, él también debía hacerlo. No, estoy un poco ocupado, rió nervioso, usando sus años de experiencia para pensar en una forma de cambiar la conversación. Ah, es cierto. ¿Ha venido Jiraiya-sensei estos últimos días? No lo ha hecho. ¿Dónde buscabas a Jiraiya? Preguntó Fukasaku. No, de hecho, esto saldrá mejor, se dijo Naruto. Su maestro visitaba el monte Myoboku de vez en cuando, con intervalos de aproximadamente un mes. Contando los últimos días de su viaje y la fecha de su nueva misión, el sabio seguramente aparecería en los próximos días. Entonces, ¿podrías decirle que no se vaya de Konoha hasta que regrese? Tengo que hablar con él sobre algo importante. Claro, no hay problema, coincidió Fukasaku con una sonrisa. Naruto asintió al sapo anciano antes de hacer una señal con la mano. Está bien, volveré a visitarte pronto. Lo siento, no pude quedarme más tiempo. El sapo lo despidió con una risita. Sé lo ocupados que están tú y el chico Jiraiya, no te preocupes. El rubio asintió una vez más antes de desaparecer en una nube de humo. Naruto reapareció ante Ino, Choji y Hinata, sonriéndoles tímidamente. Hola chicos, lo siento por eso. ¿A dónde fuiste? Ino preguntó de inmediato con un poco de preocupación en su rostro. Los sapos me llevaron a su casa desde que supieron que había firmado un nuevo contrato de invocación, explicó antes de acercarse a la orilla, sonriendo levemente al sentir el viento en su piel. Solo denme unos minutos a solas y luego nos ponemos en marcha. Ino lo miró extrañada. ¿Qué vas a hacer? Naruto bajó la mirada y su expresión se tornó seria. Tengo que averiguar sobre mi pasado, respondió. Para ello, necesito un tiempo a solas. De acuerdo, respondió Ino con algo de amargura, al darse cuenta de que Naruto le ocultaba muchas cosas últimamente.
Ella, seguida por un confundido Choji y una nerviosa Hinata, abandonaron el lugar adentrándose en la zona boscosa del remolino para buscar un lugar donde descansar mientras Naruto se encargaba de lo que tuviera que hacer. Tras encontrarse solo, Naruto caminó hacia el mar lo justo para asegurarse de que lo que invocara pudiera nadar correctamente. Una vez en el lugar adecuado, repasó las señales de mano antes de golpear el suelo con ambas manos. Jutsu de invocación. El humo llenó el área frente a Naruto, y la silueta de una gran serpiente marina era visible a través del humo. Entrecerró los ojos al observar la figura antes de que el humo comenzara a disiparse, revelando el cuerpo cubierto de escamas azules de una serpiente marina, mucho más pequeña que la primera que había visto, aunque se alzaba sobre Naruto. La invocación estudió a Naruto con sus penetrantes ojos rojos antes de asentir y acercarse un poco más. Veo que eres nuestro nuevo invocador, aunque debo admitir que no creí que apareciera otro de tu especie. Naruto asintió con la boca formada en una fina línea. Solo quería saber si podrías contarme algo sobre las últimas personas que te invocaron. Quizás decirme cómo pelearon los sobre la última vez que te invocaron. El invocado pareció pensar por un momento antes de asentir en acuerdo. Pero primero me gustaría preguntar el nombre de nuestro nuevo amo. Es Naruto, respondió con calma, Uzumaki, Naruto. Los dos miembros de Akatsuki continuaron su camino, llegando a una zona más boscosa con algunos acantilados. El que llevaba a Gaara lo hizo a varios metros de distancia del otro. Ambos guardaron silencio mientras seguían caminando antes de que Gaara se convirtiera repentinamente en un montón de arena, para sorpresa del miembro que lo cargaba. El miembro de Akatsuki miró a su alrededor antes de ver un chorro de arena que se dirigía hacia él. Deidara, detrás de ti, gritó el miembro, mientras el otro, conocido como Deidara, giró sobre sus talones para ver el chorro de arena que se acercaba. Deidara sonrió con sorna mientras saltaba alto en el cielo antes de crear un gran pájaro de arcilla blanca que se elevó rápidamente para evitar la corriente de arena. Miró hacia abajo mientras volaba, observando cómo la corriente de arena lo seguía y aumentaba de tamaño. Al alcanzar las dos bolsas que llevaba en la cintura, Deidara tragó una buena cantidad de arcilla antes de empezar a remendarla. No apartó la vista del chorro de arena que se aproximaba, concentrándose únicamente en él antes de saltar rápidamente de su ave justo cuando la arena se la tragaba entera. El miembro de Akatsuki sonrió con suficiencia mientras daba una voltereta en el aire para encarar la arena antes de usar un sello manual para detonar el ave en la que acababa de estar. La arena se disparó por todos lados mientras la explosión rugía en el cielo. Deidara disfrutó la explosión con una sonrisa burlona antes de dar otra voltereta en el aire, esta vez para bajar ambas manos y crear otro pájaro, esta vez más grande. Lo hizo elevarse para ver dónde estaba el Jinchuriki. Tenía que estar cerca, ya que esos ataques parecían requerir un control preciso. Gaara frunció el ceño mientras se apoyaba contra un árbol cercano. Había logrado escapar de la zona donde Akatsuki inició su ataque. Lo consideró necesario, ya que desconocía si tenían más trampas por allí, además de que probablemente conocían el terreno mejor que él. Pero allí, con tantos escondites, tenía más posibilidades que en campo abierto. La suerte le había acompañado, ya que los dos miembros no se dieron cuenta de que se llevaban un clon. Había pensado en escapar mientras se llevaban el clon, pero sabía que sería inútil, ya que probablemente se habrían dado cuenta de que era falso antes de que pudiera llegar lo suficientemente lejos. El Jinchuriki de arena miró al cielo y vio al anterior miembro de Akatsuki volando con la ayuda de un gran pájaro de arcilla. Parecía que intentar otro ataque sorpresa sería mucho más difícil, ya que ese tipo lo vería venir. Entrecerró los ojos, pensativo, antes de abrirlos de par en par al comprender. ¿A dónde se fue el otro? El Kazekage giró la cabeza bruscamente, al oír el crujido de las hojas, y vio un gran torrente de agua que se dirigía hacia él. Pateando rápidamente, Gaara tomó aire para ver al otro miembro de Akatsuki entre los árboles. Sin perder tiempo, le lanzó un gran chorro de arena, pero fue contrarrestado por otro chorro de agua, lo que le hizo fruncir el ceño. Al aterrizar en un árbol alto, Gaara se encontró con pequeños pájaros de arcilla que volaban hacia él. La arena se disparó contra los pájaros antes de que otro chorro de arena se acumulara en sus pies y lo impulsara hacia arriba, evitando las explosiones de los pájaros. Sus ojos se posaron en el miembro de Akatsuki que estaba encima del pájaro, observándolo mientras sonreía antes de agitar su brazo hacia él, haciendo que aparecieran tres pequeños pájaros de arcilla antes de volar directamente hacia Gaara.
El Kazekage se preparó para atacar antes de que la arena bajo sus pies fuera golpeada por otro torrente de agua, convirtiéndola en lodo y cediendo bajo sus pies. Con la mirada fija, Gaara distinguió al otro miembro de Akatsuki entre los árboles antes de usar más arena para impulsarse en el aire una vez más, mientras usaba parte de ella para disparar a los pájaros que se acercaban, derribando a uno en una explosión, pero sin detener a los demás. Sin otra opción, Gaara se concentró en su arena antes de disparar otro chorro de arena a las aves que se acercaban. Este tomó la forma de un brazo gigante y resistió fácilmente las explosiones que se produjeron al destruirlas y se dirigió hacia el miembro de Akatsuki que estaba encaramado sobre el ave. Sin terminar, Gaara dirigió su atención al suelo y disparó otro brazo de arena al miembro que se escondía entre los árboles. Deidara maldijo antes de saltar de su pájaro. Su capa ondeó en el aire cuando el pájaro fue alcanzado por el brazo gigante en una poderosa explosión. Para su sorpresa, el brazo no se desplomó, aunque sí perdió algo de tamaño. Deidara buscó sus bolsas gemelas y colocó ambas manos debajo de él antes de hacer volar a otro pájaro justo cuando el brazo de arena se acercaba. Se preparó para atacar antes de ver cómo un rayo impactaba en el brazo de arena, partiéndolo por la mitad y convirtiéndolo en un montón de arena inofensiva. Te dije que no interfirieras, ¿sí? Deidara miró fijamente al otro miembro, que estaba en la copa de un árbol. Se burló al ver el otro brazo gigante de arena acercándose a ellos. Sonriendo con sorna, Deidara dirigió su pájaro hacia la arena que se aproximaba, saltando de él en cuanto estuvo lo suficientemente cerca y comenzando a correr a lo largo del brazo justo cuando su pájaro explotó contra el brazo gigante. Sin prestar atención a la explosión, continuó su carrera mientras blandía su brazo derecho y creaba 3 pájaros de arcilla que se lanzaron hacia Gaara justo cuando la arena bajo sus pies comenzaba a moverse. Con los ojos entrecerrados, Deidara saltó del brazo justo cuando unas púas salieron disparadas de él. Dio una voltereta en el aire, creando otro pájaro grande para transportarlo, y vio cómo los pájaros más pequeños que había disparado al Jinchuriki eran destruidos por más chorros de arena. Gaara retrajo el brazo gigante, observando cómo el miembro de Akatsuki se alejaba volando. Sería inútil seguir usando tanta arena como chakra cuando le faltaban ambos, ya que gran parte de su arena se había convertido en lodo por los numerosos chorros de agua, cortesía del otro miembro de Akatsuki. La situación pintaba mal. No podía luchar adecuadamente, ya que tanto el aire como la tierra estaban cubiertos por los miembros de Akatsuki. Incluso esconderse sería casi imposible con 2 ninjas como ellos en alerta. No tengo elección, el ceño fruncido de Gaara se profundizó mientras reunía la arena que le quedaba a su alrededor, cubriéndose con ella y ganando tamaño. El viento alborotó el cabello de Naruto mientras él y los demás estaban parados sobre la cabeza de una gran serpiente marina, moviéndose a través del mar a un ritmo más rápido que su viejo bote. Sus ojos estaban vidriosos por los pensamientos, mirando a la distancia aunque su mente estaba claramente en otra parte, repasando lo que la invocación le había dicho sobre los Uzumaki. Eran maestros en el uso de sellos, encontrando formas de luchar mediante el uso de sellos y terminando combates en cuestión de minutos gracias a sus avanzados sellos. Esto, junto con la capacidad de producir cadenas de chakra, aunque solo unos pocos podían hacerlo, los hacía bastante temidos, aunque en su mayoría eran pacíficos. La invocación también le dijo que la última vez que había sido invocado fue en medio de una guerra, teniendo que luchar contra varias flotas de barcos en el océano que rodeaba el lugar. Por lo que recordaba de su misión en San cuando era más joven, Whirlpool había sido destruido durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi, lo que significaba que la batalla que la invocación había experimentado había ocurrido en los últimos días de Whirlpool. La invocación continuó diciéndole que solo se habían usado unas pocas invocaciones más desde aquella guerra. Esto dejaba claro que había más supervivientes, aunque pocos. Si quería, Naruto podría buscarlos con la ayuda de las serpientes marinas, pero por ahora, se concentraría en su trabajo y esperaría a tomarse un descanso para buscarlos. ¿Qué pasa, Naruto? Lo sacó de sus pensamientos la voz de Ino, quien, al mirarlo por encima del hombro, parecía algo preocupada, obviamente intentando ayudarlo por si algo le preocupaba. Una parte de él quería decírselo, pero realmente no era el momento ni el lugar para decirle algo así. Te lo contaré más tarde, le sonrió mientras tomaba su mano y se acercaba cada vez más a ella para susurrarle la última parte, realmente no puedo decírtelo aquí. Ino asintió con una leve sonrisa, contenta de saber que Naruto confiaría en ella. Sabía que desde su regreso, su relación no había estado como antes, pero estaban volviendo a la normalidad.
confiaba lo suficiente en ella como para contarle lo que le preocupaba. No era que quisiera saber todo lo que le sucedía a Naruto. No, eso solo destruiría su relación. Solo quería saber cuando algo le preocupaba. Los problemas se solucionaban fácilmente con más de una persona, y a ella no le importaba tener que ayudarlo. Al fin y al cabo, eran una pareja, un equipo que, con suerte, duraría toda la vida. Así que, mientras la serpiente marina los llevaba a través del mar, Ino se acercó a Naruto hasta que pudo apoyar la cabeza en su hombro y admirar la vista. Sonrió al sentir que Naruto la rodeaba con una mano y la acercaba un poco más. Ella realmente había extrañado esto. Detrás de ellos, Hinata apartó la mirada de la pareja, incapaz de soportar la escena. No podía soportarlo más. Naruto e Ino juntos le había parecido imposible al principio, y con el paso del tiempo pensó que tal vez se separarían, pero, obviamente, no fue así. Este hecho la dolió. Ella había sido la primera en querer a Naruto, así que ¿por qué ni siquiera la miraba? Incluso antes de estar con Ino, Naruto nunca le había prestado atención. Ella esperaba ganar la confianza necesaria para hablar con él algún día, pero nunca imaginó que él conseguiría una novia mientras ella intentaba armarse de valor. Apretó los puños. No podía rendirse ahora. No viviría con arrepentimiento, así que lo haría. Para cerrar el capítulo y calmar sus dudas, necesitaba hacerlo. Naruto le había enseñado a nunca rendirse y a tener confianza, que era exactamente lo que haría, incluso si el resultado final fuera un corazón roto. Sí. Ella se lo confesaría a Naruto. Deidara sonrió mientras el cuerpo cubierto de arena de Gaara crecía en tamaño y tomaba la forma del demonio que habitaba. Después de todo, tendría la oportunidad de usar su nuevo arte. Era perfecto, ya que necesitaba probarlo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro antes de ver algo por el rabillo del ojo derecho. Al girarse, vio al otro miembro de Akatsuki aún de pie en la copa de un árbol. Voy a acabar con él. No te atrevas a interrumpir, ¿sí? El otro miembro lo miró por unos momentos antes de hablar. El líder quiere que lo capturemos. Simplemente vas a terminar matándolo. Los odio a todos, ¿saben? Deidara apretó los dientes y señaló al creciente Gaara. Entonces encárgate a esa maldita cosa, ¿sí? Pero recuerda, no vuelvas a interponerte entre Mierte y yo, ¿entendido? Ignorando la amenaza de Deidara, el otro miembro sacó un pergamino antes de saltar alto y acercarse al creciente Jinchuriki. Con una sola señal con la mano, el miembro creó un clon y le ordenó sacar otro pergamino antes de moverse a un lado del demonio de una cola. Gaara abrió los ojos y terminó su transformación. Una réplica del Ichibi se encontraba ante los dos miembros de Akatsuki. Era una de sus habilidades más poderosas, aunque nunca llegó a probarla adecuadamente, ya que era más bien un último recurso. Se preparó para atacar antes de que 4 grandes pájaros de arcilla impactaran contra su arena, rompiéndola parcialmente, pero sin derribarla. Apuntó con el brazo al miembro de Akatsuki que volaba, antes de que todo su cuerpo se detuviera. ¿Qué es esto? Murmuró en estado de shock mientras intentaba liberarse del agarre, pero descubrió que no podía. Deidara puso los ojos en blanco. Le diste demasiado tiempo a mi compañero. Gaara logró mirar a su lado y vio muchas cadenas azules enredadas en su cuerpo, extendiéndose hasta un gran pilar de chakra azul. Estaba seguro de que había otro de esos pilares al otro lado. Luchó contra la presa, pero no pudo soltarse. Ni siquiera su arena respondía. Las cadenas, junto con los pilares, te quitan el chakra, dijo el miembro de Akatsuki frente a Gaara, con muchas cadenas sobresaliendo de su torso, formando un triángulo con los otros 2 pilares. Aunque, probablemente recuerdes mi trabajo de robar chakra y reutilizarlo. Tú eres, comenzó Gaara, pero dejó escapar un jadeo de dolor cuando las cadenas se apretaron más, su arena comenzó a desprenderse hasta que solo su cuerpo quedó envuelto en esas cadenas, maldición. El miembro de Akatsuki observó cómo Gaara caía inconsciente, privado de chakra e inmovilizado. Al soltar el jutsu, los 2 pilares explotaron gracias al chakra acumulado, mientras que Deidara hizo que un pájaro de arcilla se llevara de Gaara con sus garras antes de dirigirse hacia el miembro que seguía de pie en el suelo. Vamos, ordenó Deidara mientras el otro miembro de Akatsuki saltaba sobre el pájaro que sostenía de Gaara. Los 2 pájaros hechos de arcilla procedieron a volar lejos del área con un Gaara inconsciente. El Ichibi había sido capturado. El sol se ponía mientras el grupo de Naruto caminaba por las calles de Wave.
El grupo recibió miradas extrañas, la mayoría dirigidas a Naruto, seguidas generalmente de un dedo acusador y muchos susurros. Al principio, esto los desconcertó, pero no fue hasta que alguien lo llamó héroe de Wave que Naruto finalmente entendió por qué atraían la atención de los aldeanos. Al parecer, él y el resto del equipo 7 se habían llevado el mérito de salvar a Wave cuando, en su opinión, no habían hecho gran cosa. La mayor parte del trabajo recayó en Kakashi, finalmente, en Zabuza, quien acabó matando a Gato, el responsable de la mala situación en Wave. Él, Sasuke y Sakura solo habían hecho pequeñas cosas que palidecían en comparación con lo que habían hecho los demás. Naruto se encogió de hombros, suponiendo que no era realmente preocupante, aunque sí un poco desconcertante. Tenía otras preocupaciones, como qué pasaría con Cloud. Los consideraban una aldea hostil, que provocaba conflictos por la más mínima inconsistencia. Claro, era una locura pensar que iniciarían una guerra por lo sucedido, pero estaba seguro de que habría cierta hostilidad. Dejó escapar un suspiro, encontrando todo el asunto, como diría Shikamaru, problemático, o, bueno, tendremos que esperar y ver. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó Ino, cansada de caminar sin rumbo por la ciudad. Vamos a visitar a Tazuna, informó, ganándose miradas extrañadas de sus compañeros. Sé que deberíamos ir a Konoha, pero mejor descansamos. Ya casi oscurece. Además, todavía tenemos que compensarlo de haber tomado el bote a ese hombre, y Tazuna es amigo suyo, así que podría ayudar. Choji sonrió mientras caminaba más rápido para alcanzar al líder de su escuadrón. Eso es genial. Tenía hambre y la mayor parte de mi comida estaba en el bote que la bestia destruyó. Así es, Naruto se quedó en silencio con una mirada de derrota. Habían dejado todo su equipaje no ninja en el bote, destruido por su nueva invocación. Ese bote llevaba la comida que había empacado junto con sus materiales de sellado, lo que significaba que tendría que comprar algunos al regresar a Konoha. Parecía que la misión había sido más problemática de lo que valía. El equipo ninja parecía derrotado. Estaban hambrientos, sucios y, posiblemente, en problemas por haberse peleado con otra aldea. Sí, la situación pintaba bastante mal para ellos. Pero al menos su misión fue un éxito. ¿Quién sabe qué les habría hecho Tsunade si hubieran fallado? Capitán 9 fin. Bueno, este me pareció un buen final para el capítulo, así que lo haré. No sé cuándo saldrá el próximo capítulo, pero intentaré publicarlo lo antes posible. En fin, espero que les haya gustado. Fin del fanfic. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.